Dios mío, te pedimos, Señor, tu infinita misericordia, Dios, que nos use, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Los que estamos aquí, Señor, presentes, solamente ahora, Señor, sino durante el resto, Señor, de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque nos muestras tu misericordia, Señor, a pesar de lo que somos, a pesar de cómo somos, Dios. Te muestras en nosotros, Señor, y nos quieres usar, Señor, a pesar que sabemos eso, Señor, es para nosotros, Señor, en nuestra carne, Señor, incomprensible. Pero tú nos pides, Señor, que sigamos adelante, Señor, y es un privilegio y un honor para nosotros, Señor, poder compartir tu palabra, poder compartir, Señor, tu evangelio, Señor, poder escuchar también, Señor. Gracias por nuestros oídos, Señor, gracias por nuestra mente, Señor, apta, Señor, para captar, Señor, tu palabra. A veces somos, Señor, malagradecidos, Señor, y no tenemos en cuenta lo que nos has regalado, Señor. Y tenemos en realidad la herramienta, Señor, necesaria para salir, Señor, a compartir, Señor, nosotros mismos, Señor. Nuestra mente, Señor, nuestro corazón es lo que tú quieres, Dios, un corazón dispuesto. Y te pedimos por eso, Señor, que nos des disposición, que sigamos aprendiendo, Señor, de ti, Jesús, ahora más y más. Gracias por eso, porque te estás mostrando, Señor, a través de este libro en gran manera, Señor. Gracias porque te estoy conociendo más. Gracias porque tu palabra, Señor, es asombrosa y podemos leerla y leerla, Señor, y siempre va a haber mucho que aprender, Dios. Te agradecemos por eso. Dejamos esta clase en tus manos, Señor, a tus pies, y te pedimos, Señor, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Estamos todavía en capítulo 7, en el versículo 40. Versículo 37, capítulo 7, cuando hablamos acerca de ríos de agua viva, ¿recuerdan? Dice versículo 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para mí es interesante saber esto y saber también de que el Señor está usando mucha gente aquí también con el curso que tienen antes que ¿no? Y es increíble darnos cuenta de eso. Es un gran testimonio, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. Entonces, correrán ríos, dice. No solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, queda hasta un cierto límite, ¿no? Como cuando llenas un vaso de agua, sino que rebalsa el vaso también y comienzas a mojar y contagiar a los demás, ¿no? Comienzas a empapar a los demás. Eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios hace efecto, ¿no? En una cañería limpia, pues, ¿no? En una cañería, como cuando abres la llave, ¿no? De la cañería y permites que el agua fluya, ¿no? Mientras no abras esa llave, el agua nunca va a pasar. Y va a ser una cañería sucia, ¿no? Terrible. Pero cuando abres esa llave, sientes, ¿no? Como el agua comienzas a regar todo el jardín. Y es lo que sucede también. Versículo 38, y el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, fe,
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El que habla convencido de lo que está hablando, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, dice, ¿no? Y del versículo aquí 39 pasamos al 40 y dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, el efecto que tuvo la palabra de Dios en esta gente fue diferente, fue distinto, fue variado, ¿no? Habían tres grupos distintos. Los que mencionaron a Jesucristo como el profeta fue el primer grupo, ¿no? Dice, ahora, es posible que este grupo haya visto al profeta del cual se menciona en Deuteronomio 18, 15 al 18, y eso lo mencionamos la vez pasada también, cuando dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Y pondré mis palabras en su boca, dice, y les hablará todo lo que yo mandare. Y es increíble, ¿no? Ustedes están llevando el curso de, ¿cómo se llama? Homilética, ¿no? Y es interesante y es hermoso en realidad. Pero como el Señor usa y coloca las palabras en tu boca, ¿no? Coloca las cosas en orden, pone todo en orden. Es Dios quien hace todo en realidad, ¿no? Lo único que quiere Dios de nosotros es un corazón dispuesto, nada más, como hemos dicho. Lo único que quiere el Señor es un corazón bien dispuesto a llevar su palabra, nada más. Disposición es lo que quiere el Señor. Y siempre también, cada uno de nosotros debemos mantener ese corazón también humilde, ¿no? Y sencillo, y reconocer también quiénes somos, cada uno de nosotros también. Reconocer quiénes somos siempre, siempre, siempre. No hay nadie más que uno, ni menos que uno también. El Señor en su palabra dice que todos somos hermanos, ¿no? Si hay a quien llamar rabí, a quien llamar maestro, es a él, a nadie más que a él. Entonces, dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Si tienes que pasar la prueba todavía después, en el curso, acuérdate de esto: es el Señor quien habla, no ustedes, no yo. Por eso nos enfocamos en la palabra de Dios al 100% y permitir que Él hable, ¿no? Él es el que hace todo. Entonces Él coloca las palabras en tu boca. Y les hablará todo lo que yo le mandare, dice. Otro grupo fue pues mucho más concreto, ¿no? Los que mencionaron a Jesús como el Cristo. Dice el versículo 41 que decían: este es el Cristo, ¿no? Este grupo aceptó a Jesús como el Mesías prometido, pues. Pero, como siempre lo hemos estado diciendo, hay que tener en cuenta algo importante. Hay que tener en cuenta, pues, que esto no significa que todos los que dijeron esto, pues, lo aceptaron con una fe viva, ¿no? Con una fe real. Como aquel que vino a salvar a su pueblo, pues, por el pecado. Hay que recordar eso siempre también. Ahora, hay que recordar también que el concepto que los judíos tenían acerca del Salvador, como lo hablamos anteriormente también,
era totalmente diferente, ¿no? Ellos esperaban un Mesías político, como hablamos, aquel que los libere y salve, sí, pero ¿de qué? De la opresión, ¿no? De la opresión romana. No esperaban a aquel que los libere de la opresión por causa del pecado. Eso no esperaban ellos, ¿no? El tercer grupo decía, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Esta era una pregunta que esperaba pues también una respuesta negativa, ¿no? Lo que estaban haciendo aquí es tratar de opacar una gran verdad con ese argumento, ¿no? De Galilea ha de venir el Cristo. Ellos tenían argumentos erróneos para sustentar que Jesucristo, no procede de la descendencia de David, no procedía de la descendencia de David, y tampoco su nacimiento en Belén, pues. Ellos dicen entonces, de Galilea ha de venir el Cristo. Se aferran a una interpretación errada. Eso lo vemos bueno, de versículo 26. Vamos a ir a Lucas un ratito. Capítulo 1. Puedes marcar del 5 al 36, pero vamos a ver del versículo 26. Vamos a leer desde el versículo 26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, dice. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, dice, ¿no? Entonces, ¿hoy dónde está? Ya me perdí. ¿Dónde estás? 35. A ver, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo cubrirá en su sombra. No. A ver. Hay una parte en que menciona aquí. ¿Dónde estás? No lo marqué. Ok, vamos a tener esos versículos un ratito ahí. Ahorita lo encuentro. Ya. Vamos a saltear un ratito esos versículos hasta encontrarlo. Pero la escritura nos enseña algo totalmente diferente aquí. Creo que aquí en estos versículos, ustedes lo encuentran, menciona algo de Galilea. Aquí. Entonces era lo que se aferraban ellos, ¿no? Diciendo que Jesucristo había nacido en Galilea, ya que decían, ¿no? Que no venía de la descendencia de David, ni tampoco que había nacido en Belén. Entonces, versículos para desmentir esta, para quitar esta mentira, ¿no? de la verdad. Entonces puedes colocar 2 de Samuel 7:12. Lo siento que no lo marqué. Si lo encuentran me dicen. Si no, vamos a tener que volverlo a leer después. 2 de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, dice.
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hechos 2, 29 y 30. Hechos 2, 29 y 30. Dice versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, dice. Y Romanos 1, del 1 al 3, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Segunda de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, ¿no? Del linaje de David. Y Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Entonces, bueno, y sabemos también que el Mesías tenía que nacer en Belén, según la profecía, ¿no? En Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén, Efrata se dice, ¿no? Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, dice, desde el principio de los días de la eternidad. Y esta profecía se reafirma en Mateo 2, del versículo 1 al 6, cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, ¿no? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, en Miqueas, ¿no? Entonces, vamos a leer de nuevo versículo 41, dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Entonces, el tercer grupo eran los que afirmaban esto, ¿no? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Pensando que esa era la procedencia de Jesús, ¿no? En conclusión, pues no tenían base para argumentar esto, no tenían base para este argumento, estaban errados, ¿no? Entonces ellos decían esto, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y también, bueno, diciendo que Jesucristo no tenía nada que ver con el linaje, pues, de David también. Ahora veamos en versículo 42, dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Qué podemos observar aquí? Pues ellos estaban conscientes de esa verdad. Mira lo que dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Dice. Entonces ellos estaban conscientes de la verdad, pero bueno, la tenían frente a sus ojos, ¿no? Pero no querían verla, no querían entender. Hemos estado viendo esto del principio, creo. Jesucristo cumplía con cada requisito, pues, dado en la palabra de Dios, pero ellos no querían aceptarlo. Eran necios, muy, muy necios. Y quizás nosotros estemos pensando ahora también, qué necios que eran, ¿no? ¿Por qué son tan tercos, no? Y de pronto comenzamos a juzgar también a la gente. Y es algo que no debemos hacer nosotros, ¿no? Como dicen, ¿no? Señalas con un dedo y hay 3 que te apuntan a ti. Y la vez pasada escuché decir a alguien que no solamente hay 3 que te apuntan a ti, sino que estás apuntando con el dedo gordo para arriba. Entonces estás
señalando a Dios también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Cuando leemos la palabra también y vemos al pueblo de Israel continuamente con el corazón cerrado y en necedad, o se arrepentían y volvían, muchas veces también tendemos nosotros a juzgarlos también. Pero no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo también, ¿no? Nosotros teniendo los ejemplos de ellos, teniendo la palabra de Dios, teniendo fe, creyendo, ¿no? O diciendo que creemos, somos necios también. Somos muy necios. ¿Y cuántas veces le hemos dado la espalda al Señor? ¿Cuántas veces más le vamos a dar la espalda a Dios? Es algo que tenemos que tener en cuenta también. Cuidado con juzgar a los demás, ¿no? El amor es sobre todo el amor. Y me hace pensar en algo también. Como hermanos en Cristo, tenemos que ser transparentes en todo aspecto, pues, como dijimos la vez pasada, ¿no? Si hay algo que ofende, tenemos que ser claros y transparentes para conversar de eso también, ¿no sabes? No lo hagas porque me estás ofendiendo y no me siento cómodo, ¿no? Y somos transparentes y estamos ayudando, no solamente nos estamos ayudando a nosotros mismos de quitar esa carga que se va acumulando con el tiempo, que se llama odio, sino que también estamos ayudando a nuestros hermanos también. Y cuando hablamos de exhortación también, ¿no? Es el mismo corazón que tenemos que tener también, un corazón lleno de amor. Yo no puedo ir y decirle a alguien, oye, no hagas esto, ¿no? Cuando yo puedo caer en lo mismo también. Es algo que tenemos que tener en cuenta también. Sino, ¿qué hace el amor en tu vida cuando vas a exhortar a alguien? Ya no estás en una posición de superioridad, sino que sabes que eres igual a tu hermano y sabes que puedes caer también. Entonces, con un corazón lleno de amor, la cosa es totalmente diferente, ¿no? No solamente quieres levantar a tu hermano, sino que también el Señor te refleja y te pone como un espejo, ¿no? Enseñándote también a ti mismo. Entonces, el amor es la base principal de todo. Por eso la palabra de Dios habla de la preeminencia del amor, ¿no? Sin amor no hay nada. Es algo que tenemos que poner en cuenta también. Cuidado que cuando vamos y exhortamos a los demás también, ¿no? Eso no nos hace ver mayores que ellos. Somos tan iguales y por eso tenemos que hacerlo con un corazón lleno de amor, pues, de amor. Versículo 43 dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, dice. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Disensión, ¿qué significa disensión? Oposición, ¿no? O falta de acuerdo entre varias personas, eso es disensión. Oposición o falta de acuerdo entre varias personas, por su forma de pensar o por sus diferentes propósitos. Entonces hubo división. Y no se está hablando aquí que Jesucristo causó una división que iba a crear odio entre los que no creían y entre los que creían. Esa no era la función de Jesús. Yo lo veo aquí más cuando se habla de división, como cuando has visto a los mineros cuando van y sacan el oro y ponen su canastilla y la cosa esa y comienzan a separar la tierra, ¿no? La mugre para separar el oro también. Esa es la clase de división que veo yo aquí. Tuvo que suceder lo que sucedió para que salgan a flote, pues, esa gente que realmente iba a creer, ¿no? Para que salgan a flote las personas que realmente iban a dedicar sus corazones a Cristo. Entonces, es este el tipo de división del que se está hablando, pienso. No una división como que iba a explotar todo, ¿no? Y que iba a haber guerra entre ellos, pues. No lo veo así. Versículo 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, dice. Recordemos que en Juan 7:32 vimos que los
fariseos, ¿no?, enviaron alguaciles para arrestarle. Dice versículo 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Juan 7:32 entonces dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él esas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, ¿no? Y dice versículo 44, que ninguno le echó mano. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en el siguiente relato. Dice, nunca ha hablado hombre así, ¿no? Versículo 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Que estamos viendo aquí que los alguaciles regresaron pues con las manos vacías. Los enviaron para arrestar a Jesucristo y regresaron, ya no estaba Jesús ahí. Entonces, dice versículo 45, ¿por qué no le habéis traído, no? Eso nos muestra una expresión grandísima de sorpresa, ¿no? ¿Por qué no le habéis traído, no? Les dijimos ustedes que lo traigan. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No queda sola en unas palabras. Imagínate lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Versículo 46 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dice. Entonces vemos aquí que los oficiales habían quedado totalmente impresionados, ¿no?, con las palabras que Jesucristo había dicho. Posiblemente porque se ponía como punto principal aquí la gracia de Dios, ¿no?, en sus palabras. La gracia de Dios era el punto principal, más que las obras del hombre, ¿no? Tanto que ellos estaban enfocados, los judíos, las obras y las obras del hombre, ¿no? Versículo 47 dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿También vosotros habéis sido engañados? Vemos aquí que los fariseos, al ver que los alguaciles habían quedado impresionados con las palabras de Jesús, se burlan de ellos, ¿no? Y los acusan, pues, sarcásticamente, ¿no? Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Oh, torpes. Dice el versículo 47 entonces, tenemos que tener algo importante en cuenta. Cuando los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, quisieron decir como jamás nadie pudo hablar tan divinamente, pues, ¿no? Divinamente, con gracia, ¿no? Con verdad, ¿no? Y el efecto de eso era que su palabra era eficaz, no era convincente, era convincente. Y eso me lleva de nuevo al punto de cómo nosotros tenemos que llevar el evangelio también, la palabra de Dios, ¿no? Con verdad. ¿Y eso qué lleva? ¿Cuál es el efecto de eso? Que la palabra de Dios va a ser eficaz, va a ser convincente, pues. Jesucristo hablaba, como dijimos anteriormente, como aquel que tiene autoridad, ¿no? Jesucristo tenía autoridad porque Él estaba convencido de lo que hablaba, dijimos. Él estaba convencido al 100% de lo que hablaba porque Él era Dios. Entonces, es esa convicción que tenemos que tener nosotros también, como creyentes, en fe, como cristianos, convencidos de lo que estamos hablando. Y que necesitamos hacer nosotros para realmente hablar con esa convicción. Necesitamos vivir, pues. Necesitamos vivir a Dios en nuestras vidas. Si no vivimos a Dios en nuestras vidas, entonces ¿qué convencido voy a estar yo de lo que estoy hablando? Nomás abro mi computadora y me pongo a hablar, pero ya clase, a ver, abran sus cuadernos, escriban. De eso no se trata, ¿no? Sino que cada palabra que salga de tu boca tiene que salir con esa convicción, convencido de lo que tú estás hablando. ¿Y cuál va a ser el efecto de esto? Que la palabra de Dios en los demás va a ser eficaz, va a ser convincente, ¿no? Con el testimonio en tu propia vida, por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra, ¿no? Entonces, necesitamos involucrarnos más en el Señor, conocerlo más, llenarnos de Él, cada día más.
Esto era algo que los fariseos no querían entender, pues, no querían entender. Cambiaron la palabra divinamente por hábilmente, pues, ¿no? Es un hombre que era muy hábil, ¿no? Que habló, no sé, cambiaron esta palabra divinamente por hábilmente, ¿no? Con el propósito pensaban que el propósito de Jesucristo simplemente era engañar, ¿no? Versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Dice, mira lo que está diciendo aquí. Están hablando por ellos mismos en realidad. Mira lo que dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dice. Entonces, se habían olvidado de algo importante aquí. ¿Te acuerdas quién era uno de los principales de los judíos? Nicodemo. Ajá. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dice. Entonces, bueno, lo que están tratando de hacer aquí los fariseos es lo que están tratando de hacer es creer a los alguaciles, hacerle creer a los alguaciles que está mal, pues, pensar por su propia cuenta, ¿no? Ustedes no pueden pensar por su propia cuenta, ¿no? No pueden pensar por su propia cuenta todo lo relacionado con el carácter o la identidad del Mesías. Ustedes no. Eso déjalo a nosotros, ¿no? Nosotros somos los sabios. Entonces, veamos el orgullo de los fariseos, ¿no? Se creían superiores a los demás. ¿Cuál era la idea básica de los fariseos? La idea básica de los fariseos, ellos pensaban que el estudio y la ley lo hace a uno sabio y piadoso. Eso es lo que pensaban ellos. Que el estudio y la ley hacían a uno sabio, hacían a uno piadoso, ¿no? Piedad, ¿qué es ser piadoso? Es tomar el carácter de Jesucristo en tu propia vida. Eso es piedad. Ajá. Entonces, ellos pensaban esto, que el estudio y la ley lo hace a uno sabio y piadoso. Entonces, si ellos pensaban de esta manera, definitivamente pensaban que la multitud debía ser ignorante, ¿no? Y perversa también. Si ellos pensaban así de ellos mismos, definitivamente pensaban eso del pueblo, que ellos eran unos ignorantes y que ellos eran unos perversos y estaban juzgando, ¿no?, a los demás. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Jesucristo excede todo conocimiento, dice, todo conocimiento. Y la palabra dice también, ¿no? El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, si definitivamente no estamos poniendo en práctica en nuestras vidas lo que estamos aprendiendo aquí en el instituto, sino que simplemente lo estamos dejando en cuadernos o hacemos nuestros reportes y los presentamos y después ya no me interesa nada más, de nada te sirve, ¿no? Por las puras estás perdiendo tiempo en realidad aquí. Entonces, necesitas aplicar esas verdades que estás aprendiendo en tu propia vida, necesitas embarrarte de esas verdades, necesitas llenarte de esas verdades y aplicarlo en tu vida, ¿no? Acuérdate que es teoría y práctica, que no quede solamente en teoría, pues. Ajá. Entonces, versículo 50 dice, les dijo Nicodemo, ahí está Nicodemo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que habían dicho antes ellos? ¿Dónde está el versículo? Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Decía, pero aquí aparece Nicodemo, ¿no? Entonces les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿no? El cual era uno de ellos, uno de los líderes principales. Entonces vemos
definitivamente que los líderes estaban hablando por ellos mismos, ¿no? Y bueno, y vemos oposición también, oposición entre ellos, ¿no? Nicodemo estaba haciendo la diferencia aquí también. Entonces, bueno, Nicodemo lo vemos creo en capítulo 3, del 1 al 21. Versículo 51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Aquí Nicodemo está hablando. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo está usando, pues, ¿no?, sus propios medios para que ellos puedan ver la verdad. Acuérdate contra quién estaba enfrentándose en ese momento Nicodemo, ¿no? Algunos comentaristas piensan que quizá Nicodemo pudo haber hecho más, ¿no? Como, no, definitivamente no, y no sé, y hacer muchas cosas más de lo que está haciendo aquí. Pero en realidad Nicodemo está siendo sabio también aquí, ¿no? Hay muchos relatos en la Biblia donde nos muestra que mucha gente, pues, entregada al Señor, hacía preguntas parecidas también cuando tenían que enfrentarse con los líderes religiosos, ¿no? Entonces era la forma de cómo se enfrentaban. Era sabio en realidad, ¿no? Quizás si hubiese hecho otra cosa Nicodemo, no hubiesen entendido, quizás lo hubiesen metido preso y no lo hubiesen escuchado. Pero aquí Nicodemo los está enfrentando con la propia ley, ¿no? Versículo 51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, tienes que recordar algo importante. Los fariseos habían declarado que ningún líder había creído en Jesús como el Cristo, ¿no? Y aquí estamos viendo a Nicodemo entonces. Versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos, ¿no? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita, ¿no? Maldita es. Maldita es, dice. Entonces, estamos viendo aquí la verdadera actitud que tenía Nicodemo, pues, con respecto a las cosas de Dios, pues, ¿no? Era un principal entre los judíos entonces, Nicodemo. En Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, al hacer estas declaraciones, pone en claro quién realmente estaba siendo ignorante aquí. Es lo que estaba haciendo Nicodemo, ¿no? Al hacer estas declaraciones pone en claro quién realmente estaba siendo ignorante. Vamos a leer de nuevo versículo 51, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Dice. Jesucristo estaba siendo juzgado entonces. ¿De qué? De ser un farsante, Eso lo vemos en Juan 7, versículo 47. Estaba acusado de ser un farsante, lo cual lo hacía merecedor de arresto, pues. Eso lo vemos en Juan 7, 32. E incluso también, no solamente lo hacía merecedor de arresto, sino que lo hacía merecedor de muerte también. Y eso lo vemos en Juan 5, 18. Nicodemo en versículo 51 hace una pregunta clave. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo entonces estaba pidiendo justicia, pues, ¿no? La cual debía ser imparcial en ese momento. Esa ley daba al hombre la oportunidad que se le escuche antes de ser condenado. La ley de la que estaba hablando Nicodemo le daba oportunidad al hombre, ¿no?, de que se le escuche antes de ser condenado. Y es algo que no querían hacer estos líderes con Jesucristo. Esta era una ordenanza mosaica, pues. Lo vemos en Éxodo 23:1. Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío
para ser testigo falso, dice. En Deuteronomio 1, 16, 17, dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis y no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré, dice. Entonces es de donde se estaba agarrando Nicodemo en ese momento. Versículo 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú también Galileo? Le dicen, escudriña y ve, que de Galilea nunca se ha levantado profeta, dice. De Galilea nunca se ha levantado profeta. Ajá. Vemos aquí que cuando recibieron acusación de uno de los suyos, prefirieron no hacer la pregunta, pues, ¿no? Y hacerle ver que lo que consideraban como farsante, o haciéndole ver en ese momento que estaban considerando como farsante a Jesucristo, ¿no? Hicieron la pregunta entonces, ¿eres tú también Galileo? Estaban considerando farsante a Jesucristo y estaban en ese momento considerando un farsante a Nicodemo también. ¿Eres tú también Galileo? ¿Eres tú también un farsante igual que Jesús? ¿No? Entonces, era como estaban considerando a Nicodemo en ese momento. Y en versículo 52 vemos, ¿no?, que mandan a Nicodemo a escudriñar las escrituras, ¿no? Versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Fue al monte de los olivos, ¿no? Quizá para descansar en Getsemaní, o quizá para descansar también en la morada de Lázaro. La morada de Lázaro. La morada de Lázaro se ubicaba al otro lado, pues, de la colina, de este monte. Estaba muy cerca a este monte de los olivos. Entonces es muy posible, si quieres anotarlo. Lucas 21:37 dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los olivos, dice. Y Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron, dice. Entonces es muy probable o Getsemaní o la morada de Lázaro. No lo sabemos en realidad, pero si quieres tenerlo de referencia está bien. Versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, dice, y poniéndola en medio, le dijeron, bueno, vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 3. El uso aquí de este término adulterio es posible que se refiere a que esta mujer estaba casada, pues. Si no me equivoco, cuando se habla de adulterio, se habla de cualquier tipo de pecado sexual, si no me equivoco. Entonces el término aquí, adulterio, se refiere a una mujer que estaba ya casada. Ahora, la función de los líderes religiosos era llevar a esta mujer ante las autoridades oficiales, ¿no?, ante el Sanedrín, pero no lo hicieron así. Deberían haberla llevado al Sanedrín para su sentencia, pero no lo hicieron así. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que querían provocar a Jesucristo, ¿no? En ese momento los líderes religiosos solo estaban usando a esta mujer, la habían llevado, quizá arrastrando a esta mujer, simplemente para usarla, ¿no?, para moler, pues, a Jesucristo en ese momento. Versículo 4 dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, dice.
¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Querían, me gusta esto, cuando siempre quieren confrontar a Jesucristo pensando de que no va a tener respuestas o algo así, pero estamos hablando de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿tú pues qué dices? Y dentro de ellos estaban con un corazón lleno de malicia, ¿no? Pensando que iban a dejar callado a Jesús. Entonces, ¿qué fue entonces lo que condujo a los escribas y fariseos a llevar a esta mujer delante de Jesús y hacerle esta pregunta? Si Jesucristo contestaba, no la lapiden, no la apedreen, mostraría Jesucristo falta de respeto, ¿no? Por la ley de Moisés, ya que ésta establecía muerte por adulterio. Establecía muerte por adulterio. Deuteronomio 22, 23, 24 dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y os apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. He encontrado estos versículos, pero sé que hay más. Entonces, si quieres investigar más, puedes buscar más. Tengo solo de referencia este ahora. Entonces, si Jesucristo decía, apedréenla, estaba faltando respeto, ¿no?, a la ley de Moisés. Y en eso estaban pensando los líderes religiosos. Y si... Oh, perdón, sí, tienes razón. Sí. Si contestaba, no la apedreen, no apedréenla. Y si contestaba, apedréenla, ¿no? La pídenla hasta la muerte. De igual manera estaría contra la ley, pero contra la ley romana, la cual no se le permitía a los judíos ejecutar a nadie, pues. La ley romana no permitía a los judíos ejecutar a nadie. Entonces, pensaron ellos que con lo sucedido, con esta gran pregunta, iban a dejar callado a Jesús, ¿no? Esta era la intención de ellos. Estás entre la espada y la pared, ya no, ¿qué vas a contestar? No puedes hacer nada, ¿no? Entonces, solo estaban dando dos alternativas a Jesús: convertirse en enemigo de la ley de Moisés como uno, o convertirse enemigo del pueblo común, de la cual Jesucristo también decía que era defensor, ¿no? Entonces, solamente dos opciones. Pero Jesucristo dio una respuesta asombrosa, ¿no? Y eso lo vemos, vamos al versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, dice, mira, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Dice versículo 6 que querían acusarlo, ¿no? Entonces, podía ser acusado por el Sanedrín, ¿no? Podría ser acusado de ser un transgresor de la ley, pues, ¿no? Un transgresor de la ley, que el que sabe la ley, pero le da la espalda y no le interesa. Así que, bueno, así también le quitarían influencia, ¿no?, con el pueblo. Dice también versículo 6 que Jesús se inclinó en el suelo y escribía en tierra con el dedo. ¿Qué fue lo que escribió? Pues no lo sabemos, en realidad. Pero hay algunos comentarios con respecto a esto. Uno puede ser, imagínate ese momento, ¿no?, trayéndole a la mujer ahí en ese momento y los líderes religiosos haciendo una pregunta de la cual pensaban que Jesucristo no iba a tener salida, ¿no? De pronto, solo imagino un Jesucristo sabio. No dijo ni una sola palabra, solamente lo que hizo fue, se inclinó hacia el suelo y escribió en tierra, dice. ¿Qué fue lo que pudo haber escrito? Algunos piensan que escribió los nombres y pecados de los que habían traído a esta mujer. Algunos piensan que escribió eso, ¿no? Los nombres y los pecados, ¿no?, ahí en la tierra, de los cuales habían traído a esta mujer. Pues si hubiesen visto eso, ¿qué hubieses hecho tú, no?
Si hubiesen puesto ahí Diego y mis pecados ahí, ¿oye? ¿Qué voy a decir? Nada, ¿qué voy a decir? Algunos piensan que escribió unas palabras de advertencia, ¿no? A estos escribas. Esa es otra opción. Y otros piensan que solo se inclinó y garabateó el suelo, ¿no? Demostrando que no le interesaban los casos como este, ¿no? Porque el propósito de Jesucristo en este mundo no era juzgar, sino salvar. Entonces algunos piensan que se inclinó en el suelo y simplemente hizo esto, ¿no? Como solamente marcando el piso. Pero dice aquí escribió, entonces es algo que no me convence mucho. Entonces son solo alternativas, en realidad no sabemos qué fue lo que sucedió. No, pero muy sabio Jesús. Y vamos a ver lo que dice el versículo 7, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, insistían en preguntarle, ¿no? Insistían en preguntarle. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pues no hicieron absolutamente nada, ¿no? No sé lo que habrá escrito ahí, no sé lo que sucedió en ese momento con exactitud, pero estas fueron las palabras de él. Esperaron una respuesta. Es asombroso. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No imagino un Jesucristo efusivo, no le hagan daño, nada. No, solamente se inclinó, escribió, y le seguían preguntando, insistiendo, y ahí estaba Jesús, paciente, sin temor, porque era Dios, y él estaba rodeado de todos esos líderes, quizá con las rocas en las manos ya. Y sabes que esa sensación es fea, es muy fea. ¿Te acuerdas, Katy, cuando estuvimos en Israel y vinieron los chicos? Estábamos en Israel y estábamos compartiendo la palabra y de pronto vinieron una mancha así de judíos, todos vestidos igualitos, y comenzaron a hablar en hebreo, no sé ni qué cosa hablaban, pero sus caras daban miedo, no porque no sé qué cosa, y mi corazón en ese momento era terrible, no tenían piedras en las manos, pero comenzaron a llamar por teléfono y decían, no, vamos a llamar más gente, creo que lo decían en inglés, porque lo estaban traduciendo después, vamos a llamar más gente, y de pronto venían 10 más, y comenzaron a quitar los volantes, ¿no?, de las manos, y querían llevarse las Biblias y todo, ¿no?, y algunos estaban protegiendo sus Biblias y los volantes, y no las querían entregar, y decían, si ustedes regresan aquí, los vamos a golpear, y nos amenazaban, ¿no? Y después nos contaron también que ese mismo grupo, a uno de los profesores del Instituto Bíblico en Jerusalén, lo habían abollado, lo habían pateado y pegado, ¿no?, ahí en Jerusalén también, por lo que había sucedido. Entonces en ese momento estábamos rodeados de ese tipo de gente, ¿no? Ahora imagínate aquí la situación también. Jesucristo estaba solo, ¿no? Jesucristo estaba solo en este momento. No es que Jesucristo dependía de sus apóstoles o había puesto a sus apóstoles como guardaespaldas, porque no era así. Él estaba solo en este momento, ¿no? Y ahí estaba la mujer también. Pero no tuvo temor, él fue sabio, él fue paciente y se inclinó y escribió. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió, dice, escribiendo en tierra. Siguió escribiendo en tierra. Entonces, la respuesta de Jesucristo aquí fue sabia en todos los aspectos. ¿Por qué? Su respuesta no quitó importancia del pecado en la mujer tampoco. No es que Jesucristo dijo, no, vamos a defender aquí a la pecadora, ¿no? Y ustedes sí son tremendos pecadores, ¿no? Pero ella no fue lo que hizo.
Jesucristo, la respuesta de Jesucristo no quitó importancia del pecado, de adulterio que había cometido la mujer. Su respuesta tampoco abolió el séptimo mandamiento. Tampoco abolió el séptimo mandamiento. Y Jesucristo, en su sabiduría como Dios, tampoco descartó la pena de muerte para penas como estas. Su respuesta tan sencilla, pero era la respuesta, pues. Era la respuesta. Entonces, su respuesta no quitó importancia al pecado de la mujer, y tampoco abolió el séptimo mandamiento, y tampoco descartó Jesús con su respuesta la pena de muerte, ¿no? Para cosas como estas, ¿no? Para penas como estas. Entonces, Jesucristo les mostró, pues, que no eran dignos de ejecutar la misma ley que aparentemente tanto deseaban cumplir. No eran dignos, pues, de ejecutar esa ley, no la misma ley que tanto deseaban cumplir. Versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, dice. Entonces, los primeros en ver esto fueron los más viejos, ¿no? Y eso nos hace ver algo también importante que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Que el tiempo no significa nada en realidad, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo de cristiano tienes? 20 años, pues, ¿no? O 15 años, ¿no? Ya soy un anciano, ya. Eso no quiere decir absolutamente nada. Dice que aquí los primeros que se dieron cuenta de esto fueron los más viejos, dice, ¿no? No importa cuánto tiempo tengamos nosotros, sino importa realmente la intención de corazón, ¿no? Con la que estamos viviendo para Cristo. ¿Cuánta gente conozco que tiene tantos años en la palabra y no les gusta compartir? Nomás vienen los domingos, están sentados escuchando, alaban y se van, y ahí se van a ver su fulbito, o cosas así, ¿no? Eso ya es religiosidad, ¿no? Pero ¿cuánta gente conozco que conocen a Cristo, han abierto su corazón a Cristo y de pronto el Señor los está usando ya en gran manera, ¿no? De pronto están en el instituto bíblico, de pronto están aprendiendo, están sirviendo, ¿no? Un corazón bien dispuesto para el Señor. Es el corazón que tienen que mantener siempre también, ¿no? El corazón que tienen que mantener siempre también, un corazón bien dispuesto para Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿eh? No estoy diciendo que tienes que estudiar en el instituto bíblico y ponerte a servir, a hacer muchas cosas, porque te puedes quemar también y puedes estar haciendo las cosas en vano, ¿no? Apocalipsis 2, 3, 4, ¿no? La iglesia de Éfeso, ¿te acuerdas? Si has trabajado arduamente, has hecho muchas cosas en mi nombre, pero ¿qué pasó? Perdieron su primer amor. Y es lo que no queremos nosotros. Entonces, ¿por qué están haciendo todo eso? Es simplemente el reflejo, ¿no? De lo que están teniendo en su corazón, en su relación con Cristo. No estoy diciendo que le vamos a dar un aplauso a todos los que están sirviendo y a todos los que están en el instituto bíblico. No estoy diciendo eso, por si acaso. Versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué pasó con esos valientes? No, eso lo dije yo. ¿Ninguno te condenó? Jesucristo le estaba dando una lección rápida aquí también a la mujer, ¿no? Acerca de la gracia también. Recibir algo de lo que no era merecedora, ¿no? Estaba enseñando mucho con lo sucedido en ese momento. Versículo 11 dice: ella dijo: ninguno, Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿sabes? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesucristo no repudió a esta mujer, pues, ni la condenó, ¿no? Por su pecado, como indigna. Jesucristo no hizo eso. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te imaginas
¿Qué hubiese sucedido si Jesucristo hubiese mandado para condenar al mundo? Yo no estaría acá, pues. Estaríamos fritos ya. Perdidos, definitivamente. Él vino para salvar al mundo y es algo de lo que tenemos que tener en cuenta cada día cuando vemos la misericordia de Dios en nosotros, en nuestras vidas. A veces no somos conscientes y no consideramos la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos portado mal y le hemos pedido perdón a Dios? Y de pronto el Señor nos ha levantado de nuevo. Nos ha levantado de nuevo. Otra cosa para que tengas en claro, no estoy diciendo que vayas pecando por todo sitio, ¿no? Y vayas pidiendo perdón los domingos al Señor. Era lo que hacía yo hace mucho tiempo. Me iba a mis tonazos, hacía todo lo que quería, y el domingo iba a la iglesia, Señor, perdóname, pues. Y el otro fin de semana hacía lo que quería también. No, la palabra de Dios te dice, ¿no? Hay que tener, la gracia no implica esto, ¿no? Pablo dice, de ninguna manera, dice, ¿no? De ninguna manera. Entonces hay que tener cuidado con abusar de la gracia. Mucho, mucho cuidado. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús le dijo, hay un gran lugar para ti, ¿no? En el reino de los cielos, un gran lugar para ti. Solamente deja de vivir en adulterio. Deja de pecar. Deja de pecar. Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, dice Lucas 7:47. Versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice, la luz de la vida. Este es el segundo de los 7 yo soy que se menciona en este evangelio. El segundo de los 7 yo soy que se menciona en este evangelio. Vamos a nombrarlos rápidamente. El primero, Juan 6:35. Juan 6:35. Luego está Juan 8:12. Juan 6:35. Juan 8:12. Juan 10:9 al 11. Juan 10:9 al 11. Juan 11:25. Juan 11:25. Juan 14:6 y Juan 15:5. Juan 15:5. Cuando Jesús se menciona como la luz del mundo, Juan 15:5, 6, ¿de verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, falta uno. Si lo investigan, lo siento, pero está bien. Pueden investigarlo, ¿verdad? Ya, un punto más. Ajá. 6:35. Ajá. ¿Es lo único? ¿O sí? 10:9 al 11. Sí. Ya. Después hay 11:25. Ya, es algo que van a tener que investigar ustedes. Estoy dando la referencia. Ya, hay 6 aquí. 6 aquí. Cogen su Biblia, abren su Biblia y revisan dónde dice yo soy. Entonces, 10:14. Ya. 10:14 entonces. ¿Qué dijiste, Yubitsa? 10:14. 10:14. Ya. Vamos a dejar ahí. Vamos a buscarlo. Lo voy a corroborar en mi Biblia después. Lo voy a corroborar en mi Biblia después y cómo se llama y en la próxima clase lo aclaramos bien.
pero están aquí, hay 7 declaraciones de yo soy en este evangelio. Entonces tengan como referencia esto. Si estoy equivocado, búsquenlo por ahí, por esos textos que he dado. Ya, vamos a dejar ese tema ahí. Ahora, cuando Jesús se menciona como la luz del mundo, significa que Jesús está o ve, no. Ya. Jesucristo ve al género humano, el cual está oprimido por el pecado, ¿no? Dice, estamos hablando de Jesucristo, cuando se menciona como la luz del mundo, Jesús está viendo al pueblo, ¿no? Al género humano oprimido por el pecado, expuesto a juicio también, y necesitado de salvación también. Eso es lo que ve Jesucristo, ¿no? El género humano oprimido por el pecado, expuesto a juicio y necesitado también de salvación. Entonces, cuando Jesucristo se menciona como la luz del mundo, Jesucristo se está mencionando como la única iluminación, pues, la única iluminación y fuente de salvación para los hijos de Dios. Él es la puerta, ¿no? Jesús es la única iluminación y fuente de salvación para los hijos de Dios. Versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, esto que vamos a leer, ya lo hemos leído anteriormente. Hay un relato que habla de esto, vas a entenderlo ahora cuando lo vayamos leyendo. Versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, dice, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y acerca del testimonio de Jesús, creo que lo vimos en capítulo 5, ¿no? No me acuerdo, en capítulo 5 creo que lo vimos. 5:30, ajá. Entonces, esos apuntes ustedes ya los tienen en sus cuadernos, espero. Entonces vamos a pasar estos versículos, porque ya hablamos de esto. Versículo 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, ¿no? Entonces, ellos dijeron a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Mostrando aquí endurecimiento, pues, de sus corazones también, ¿no? Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Haciéndoles saber que la única forma, pues, de llegar al Padre es por medio del Hijo. No hay otra forma más. La única forma de llegar al Padre es por medio del Hijo. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, dice. Versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora, dice, porque aún no había llegado su hora. El lugar de las ofrendas, dice aquí, el lugar de las ofrendas. En el lugar de las ofrendas, el lugar que se está hablando aquí, habían 13 cofres, pues, habían 13 cofres que tenían forma de trompeta, en los cuales el pueblo depositaba sus donativos para diferentes causas, ¿no? Ahí en esas cofres que parecían trompetas, depositaban sus donativos para diferentes causas. Este lugar
el lugar de las ofrendas se le llamaba también la tesorería. La tesorería. Lo interesante de este lugar de las ofrendas o la tesorería era que tenía proximidad inmediata a la sala del Sanedrín. Estaba muy cerca pues al Sanedrín, ¿no? Donde allí los líderes, los judíos, tenían sus reuniones, ¿no? Ahí tenían sus reuniones. Entonces, en ese lugar, la tesorería, ¿no? O el lugar de las ofrendas, ahí enseñaba Jesucristo, en ese lugar, muy cerquita al Sanedrín. Dice versículo 20, dice versículo 20, que nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora, ¿no? Nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Posiblemente, por la cercanía que tenía la tesorería y del Sanedrín, hasta podían haber escuchado su eco, ¿no? A veces cuando, no sé, no me pasa aquí, me pasa en el instituto bíblico, que estoy estudiando y al costado hay una oficina y entonces ponen el reggaetón. Ponen el reggaetón y puedo escuchar a través de la pared, ¿no? Puedo escuchar a través de la pared del reggaetón. Entonces, es muy posible que estaba reggaetón cristiano. Entonces, es muy posible que estaba sucediendo lo mismo aquí también, ¿no? Este lugar, la tesorería, estaba muy cerca, muy aproximado al Sanedrín también. Entonces quizá podían escuchar hasta el eco de Jesús cuando Él estaba enseñando, ¿no? Quizá podían haber escuchado esto. Pero, a pesar de esto, no sucedió nada. No le hicieron nada, porque no había llegado su hora todavía, ¿no? Dios tenía absolutamente todo en control, todo en control. Y por eso también, ahora viene a mi mente lo que había sucedido con la mujer también adúltera, ¿no? Jesucristo tranquilo, ¿no? Tranquilo, muy, muy, muy tranquilo. Entonces, hay que tener en cuenta también eso en nuestras vidas, que Dios tiene todo, absolutamente todo, todo, todo en control en nuestras vidas. No me acuerdo, creo que está en Hechos, pero recuerdo que Pedro había sido encarcelado y creo que lo iban a matar al otro día. Pero no sucedió así, ¿no? Dice que Pedro en ese momento, sabiendo que lo iban a matar el otro día, dice que Pedro durmió y descansó. ¿Y sabes qué fue lo interesante? Bueno, sabemos que Jesucristo le había dado unas promesas a Pedro, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que le dijo cómo iba a morir, ¿no? ¿Sí es así? Creo que le dijo cómo iba a morir, si no me equivoco. Entonces Pedro tenía esa tranquilidad, sabía que Dios tenía control de su vida. Entonces lo iban a matar al otro día, creo que sabía que iba a morir crucificado. Y creo que en ese momento, cuando estaba encarcelado, lo iban a degollar, si no me equivoco. Entonces Pedro sabía que no podía ser así, porque Dios había dado una promesa en su vida, Jesucristo no había dado una promesa en su vida. Entonces, lo que hizo él fue dormir. ¿Y qué pasó luego? Dice que vinieron unos ángeles, ¿no? Y llevaron a Pedro. Y no pasó nada. Y es el mismo descanso que tenemos que tener nosotros también, ¿no? Confiando en las promesas de Dios también. Sabiendo de que Él tiene todo en control. Sabiendo de que cualquier cosa que suceda en nuestras vidas es por voluntad del Señor, ¿no? Si estamos en Él, vamos a pensar así. No veamos con corazón de carne porque nos desesperamos. Porque nos inquietamos. Porque salimos del enfoque de Dios, ¿no? Veamos cómo mira el Señor con el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener ese descanso que el Señor solamente nos puede dar y confiar en Él, en el transcurso pues de nuestras vidas. Versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, dice. Recuerda lo que había sucedido en versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿No? En tono de burla. Entonces, debido
a la forma burlona, pues, de cómo los judíos habían tratado el testimonio de Jesús, ¿no? Ellos habían burlado de Jesucristo, y debido a esto, Jesús vuelve a proclamar su condenación, la condenación de ellos, ¿no? Dice el versículo 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y creo que eso lo vimos también en capítulo 7, si no me equivoco. Versículo 22, decían entonces los judíos: ¿acaso matará a sí mismo? ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Vemos aquí la dureza tremenda también de sus corazones. Jesús estaba revelándoles algo importantísimo en versículo 21. Dice: otra vez les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y hablamos de esto una clase pasada también. Sin embargo, ellos no querían escuchar esta gran verdad, ¿no? Solo querían escuchar lo que les convenía, ¿no? Solo escucharon: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y es aquí donde se agarraron, donde se aferraron para seguir burlándose de Jesucristo, ¿no? Escucharon entonces lo que quisieron, lo que le convenía, para luego atacar a Jesús. Dice versículo 22, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará, dice, a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces no querían escuchar la gran verdad y escucharon lo que les conviene nada más, ¿no? Para burlarse de Jesucristo, diciendo: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es lo que estaban haciendo ellos, escuchando nada más lo que le convenía. Versículo 23 dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Lo que Jesús dijo aquí fue, pues, que los pensamientos de los judíos estaban inspirados en el infierno. Los pensamientos de los judíos estaban inspirados en el infierno, mientras que los suyos, mientras que los pensamientos de Jesús estaban inspirados en el cielo, pues, ¿no? Y les dijo: vosotros sois de abajo, ¿no? Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Lo que desde el principio os he dicho. Aquí los judíos actúan como si no hubieran oído, pues, las observaciones de Jesús, ¿no? Con respecto a ellos mismos. Lo atacaban nuevamente, ¿no? Con una expresión de burla. Le dicen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y Jesús dice: lo que desde el principio os he dicho. Entonces, Jesús responde con tiene una respuesta directa, ¿no? Y muy breve también. Lo que desde el principio os he dicho. Versículo 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, dice. Aquí Jesucristo está hablando de su crucifixión, este versículo. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, dice. Ese versículo quiere decir, una vez que hayan clavado en la cruz, o que me hayan clavado en la cruz, ¿no?, a Jesucristo, se les abriría la mente, pues, se les abrirá la mente, ¿no?, a la terrible verdad que no quisieron escuchar esa verdad, ¿no?, gran verdad, ¿no?, que iba a ser terrible para ellos, ¿no? No querían escuchar que Jesucristo era el único camino, ¿no? No querían escuchar que con las palabras que él había dicho, con las acciones que él estaba tomando, representaba al Padre. No querían escuchar, no querían ver eso en sus vidas. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, dice. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre
lo que le agrada, dice. Dice aquí, está conmigo y hago siempre lo que le agrada, ¿no? Esa es una grandísima expresión, hermosísima expresiente entre la naturaleza estrecha, entre el Hijo y el Padre. Este versículo 29, una gran expresión entre la naturaleza estrecha, ¿no? Entre el Hijo y el Padre. Y versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, dice. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Era realmente una fe genuina? ¿Era realmente una fe real? Después hubieron problemas también. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pues eso lo vamos a ver después, en la próxima clase. Vamos a acabar aquí. Vamos a orar para terminar. ¿Oramos? Después guardan sus cuadernos y todo. Señor, gracias por esta clase, Señor. Gracias porque nos enseñas realmente a tomar, Señor, tu piedad, Señor, a tomar tu carácter, Señor. Eres tan sabio, eres Dios, eres Dios. Y te proclamamos así, Señor, Dios Todopoderoso. Jesucristo, sigue enseñándonos de ti y permite que tengamos, Señor, y que adoptemos, Señor, esa actitud, Señor, que quieres enseñarnos tanto, Señor, de cómo ser siervos realmente tuyos, Jesucristo. Agradecemos, Señor, todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y cómo nos estás bendiciendo, Señor, cada día, en cada clase que estamos tomando, Señor, en el Instituto Bíblico, en esta clase, Señor, y fuera del Instituto Bíblico también, Señor, buscándote de una forma personal, Señor, que es lo más importante, Señor. Es nuestro propio Instituto Bíblico, Señor. Muchísimas gracias, Jesús, porque permites que tengamos una relación contigo estrecha y grandísima, así como la tienes con el Padre, Señor. Es realmente para darte las gracias, Señor, a pesar de lo que somos, de cómo somos, que no somos merecedores de nada. Gracias porque no viniste, Señor, a juzgar, sino a salvar. Y nosotros, Señor, estamos en ese gran paquete, Señor. Somos salvos, Señor. Gracias a ti, Jesucristo, por tu padecimiento en la cruz, Señor. Dios Padre, muchísimas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por haberte sometido a la voluntad del Padre, no por presión, sino por amor, Jesús. Eso nos dice, nos da mucho, Señor. Nos dice mucho, Señor, en nuestras vidas. Y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros cada día y poder encontrarte, Dios mío, las 24 horas del día, a cada instante. Gracias por ser la Trinidad y por ser Dios, un Dios perfecto y absoluto. Gracias, Dios mío, en tu nombre, Jesús. Amén.